Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lilia Pérez Alcántara y en esta ocasión daremos la asignatura de Ciencias, énfasis en química. El tema de hoy son tipos de mezclas y métodos de separación de mezclas. Vamos a dar inicio recordando el concepto de química. ¿Qué es la química? Bueno, la química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que éste experimenta, sin que se alteren los elementos que la forman. Hay diferentes tipos de sustancias. Encontramos las sustancias simples y las sustancias compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están integradas solamente por un elemento químico que puede aparecer en forma unitaria, un solo átomo, o bien formada por diferentes átomos de las mismas sustancias. Y las sustancias compuestas son aquellas que están compuestas o formadas por dos elementos o átomos diferentes. Las mezclas, encontramos que dentro de las mezclas los términos de sustancias puras y lo que es una mezcla. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas en principio por un único elemento químico o por los elementos básicos que integran su estructura molecular, en caso de ser un compuesto. Las mezclas, a diferencia, son la combinación de dos o más sustancias puras, en proporciones variables y reteniendo muchas de sus propiedades individuales, obteniendo así una sustancia mixta, cuyos componentes pueden ser mediante métodos físicos y o químicos. Hay dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, en ellas se puede observar a simple vista o con aparatos de laboratorio la presencia de los elementos mezclados, ya que se distribuyen de manera irregular o en fases discernibles, es decir, se representan en dos o más fases. Podemos encontrar como ejemplo el agua y el aceite. En las mezclas homogéneas, los elementos que constituyen estas mezclas se distribuyen de manera muy uniforme y no pueden ser discernidos a simple vista, es decir, se representan en una sola fase. Estas tienen dos componentes, lo que es el soluto y el solvente. En el soluto es la sustancia que se disuelve y el disolvente es la sustancia que disuelve al soluto, que da como resultado la concentración, que va siendo la relación entre el soluto y la disolución. Como ejemplo, tenemos el azúcar y el agua. El azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. También tenemos que dentro de nuestras mezclas encontramos lo que son las suspensiones, los coloides y la disolución o disoluciones. Las suspensiones se entiende por suspensión a un tipo de mezcla, heterogénea, constituida por pequeñas partículas de un sólido dispersas en un medio líquido en el que no puede disolverse. El tamaño de sus partículas las podemos percibir en tamaño microscópico. Entre algunos ejemplos que tenemos es el polvo más aire, la acuarela más agua y el aceite más agua. ¿Qué es un coloide? Un coloide son un tipo de mezcla generalmente compuesto por una fase fluida o continua, es decir, líquida o gaseosa, y otra dispersa, generalmente sólida, en partículas muy pequeñas y finas.
¿Qué es la disolución o solución? Bueno, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a grado tal que se modifican o pierden sus propiedades individuales. Así, la unión de ambas sustancias arroja una sustancia nueva, con características propias, en las que los dos componentes mezclados resultan indistinguibles el uno del otro. Ahora que ya vimos los tipos de mezclas, vamos a ver los métodos de separación de mezclas. Hay que recordar que el mejor laboratorio que tenemos en casa es nuestra cocina, donde nosotros podemos experimentar o hacer diversos experimentos viendo cómo es el comportamiento de la materia. Los métodos de separación de mezclas son los siguientes. Evaporación. Este es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. Se utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora, ya que éste no se recupera. Pasa a formar parte del medio. Esta operación se emplea para separar la sal del agua de mar en las salinas. El agua de mar almacenada en tanques abiertos se evapora poco a poco por los rayos del sol. Y como ejemplo de este método de separación de mezclas, tenemos, por ejemplo, el secar la ropa al sol. Se evapora el agua. Y obviamente la evaporación de mares y océanos. El siguiente método de separación de mezclas es cristalización. Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Se utiliza para separar el azúcar del agua en una disolución azucarada. No se puede separar por evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor al punto de ebullición del agua, y lo que se obtiene es un caramelo y no la separación de sustancias puras. Y como ejemplo tenemos la formación de escarcha que se da en nuestro refrigerador, la congelación del agua, la evaporación del agua salada por efecto del calor y se forman pequeños cristales. El método de destilación, en este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición. Primero por medio de la evaporación, posteriormente por la condensación de las sustancias. A través de esta operación se separan principalmente mezclas homogéneas de líquidos. Como ejemplo, tenemos la refinación del petróleo, la producción del perfume y la obtención de bebidas alcohólicas. El método de separación de sedimentación es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla, que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante reposo o precipitación. Es el paso previo a la decantación. Se usa, por ejemplo, para separar arena del agua. Otro ejemplo puede ser la potabilización del agua o el tratamiento de aguas residuales, es decir, cuando los compuestos se sedimentan de manera artificial. El método de decantación es el más utilizado, sobre todo en nuestra cocina de nuestra casa. Este se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble en un líquido. Y se trata de un método basado en la diferencia por densidades.
Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no disuelve dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Cuando queremos un caldo de pollo sin grasa, lo dejamos enfriar y por diferencia de densidades, la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. Otro ejemplo es el separación de aceite y agua o la separación de sólidos y líquidos. El método de filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro, el sólido se queda en la superficie del papel y el otro componente pasará. Como ejemplo tenemos la preparación del café, la cocción de una pasta, la elaboración de un jugo en un extractor y vamos a utilizar un elemento, aparte del papel filtro, un elemento muy común en casa que va a ser una coladera. Esta nos va a ayudar para hacer lo que es la filtración. Y estos son los métodos de separación de mezclas. Espero hayan entendido. Gracias. Nos vemos para la próxima.